los rumores sobre la presunta muerte de Raúl Castro Ruz, el expresidente de Cuba y hermano del histórico líder revolucionario Fidel Castro, han tomado un giro más intenso en los últimos días. Según diversas fuentes no oficiales que circulan ampliamente en redes sociales y foros de discusión, el veterano militar habría fallecido a los 93 años de edad en La Habana. Estas fuentes aseguran que personas cercanas al régimen ya han confirmado su fallecimiento, aunque el gobierno cubano aún no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme o desmienta la noticia. La expectativa crece a medida que las horas pasan y las especulaciones sobre su estado de salud se intensifican. Recuerda suscribirte a Retumba Polémica, donde estaremos subiendo toda la actualidad de este repentino suceso. La tarde del 18 de septiembre, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios y publicaciones que afirmaban que el estado de salud de Raúl Castro había empeorado de manera significativa en los últimos días, lo que habría resultado en su muerte. Uno de los principales promotores de esta información ha sido el activista opositor Lázaro Mireles, quien compartió un vídeo en el que menciona haber recibido datos de fuentes cercanas al núcleo de poder en Cuba. En el vídeo, Mireles hace referencia a Raúl Castro como Ho Chi Minh, un apodo que se ha popularizado en ciertos círculos para referirse al ex líder cubano, insinuando que su muerte ya era un hecho. Parece que, esta vez sí, Ho Chi Minh está muy, pero muy mal, expresó, insinuando que las fuentes de su información están en contacto directo con quienes manejan los cuidados médicos de Castro. Esta no es la primera vez que circulan rumores sobre la muerte de Raúl Castro. En varias ocasiones, especialmente en los últimos años debido a su avanzada edad y su cada vez más reducida aparición en actos públicos, se ha especulado sobre su estado de salud. Sin embargo, hasta ahora, estas especulaciones siempre han sido desmentidas cuando el propio Raúl reaparecía en eventos oficiales, aunque visiblemente más frágil y envejecido. Su último retiro de la vida pública se produjo en 2018, cuando decidió ceder la presidencia de Cuba a Miguel Díaz-Canel, un movimiento que fue interpretado como el fin de la era de los Castro en el poder directo, aunque muchos creen que Raúl ha seguido teniendo una influencia significativa en las decisiones políticas detrás de las sombras. El hecho de que ahora, en 2024, estos rumores vuelvan a cobrar fuerza y que se hable de una posible declaración oficial por parte del régimen, hace que esta ocasión parezca distinta. El hermetismo del gobierno cubano en torno a la salud de sus líderes históricos ha sido una constante desde los tiempos de Fidel, y se cree que Raúl podría estar recibiendo un tratamiento médico intensivo que no se ha hecho público. Aunque la muerte de Raúl Castro aún no se ha confirmado, la simple posibilidad de que haya fallecido ha generado una ola de reacciones encontradas tanto dentro de Cuba como en la diáspora cubana en el extranjero. Algunas de estas reacciones han sido de júbilo. Para muchos de los cubanos que han vivido bajo el régimen castrista, la figura de Raúl ha sido casi tan controvertida como la de su hermano Fidel. La muerte definitiva del dictador Raúl Castro. Con la muerte de Raúl Castro se cierra otro capítulo negro en la historia del pueblo cubano. Una época que ha estado también llena de sufrimiento, de miseria, de represión, de supresión de derechos a toda nuestra gente. Una época que ha estado, por supuesto, llena de encierros injustos, de más de 1000 presos políticos inocentes, gente del pueblo que ha intentado pedir derechos y libertad, cambio de sistema como única salida a la crisis y al desasosiego en la isla. La muerte de Raúl tiene que ser un antes y un después en lo que está pasando en nuestro pueblo. Tenemos que hacer algo al respecto y por eso quiero invitarles a que mañana nos veamos para brindar por este capítulo que se cierra en la sede de la Embajada Castro Comunista en Madrid a las 17:30. Si bien no fue el líder visible durante tanto tiempo como Fidel, Raúl fue pieza clave en la consolidación del poder revolucionario desde los años 50, especialmente como jefe de las Fuerzas Armadas. Su implicación en la represión política, los encarcelamientos masivos de opositores y las violaciones de derechos humanos le han ganado una reputación oscura entre muchos cubanos, quienes lo consideran uno de los principales responsables de la situación actual del país. Activistas y opositores ven en la posible muerte de Raúl Castro el final de una era, quizás, una oportunidad para que la isla experimente cambios significativos. Uno de los puntos que más llama la atención es que, aunque Raúl Castro dejó oficialmente la presidencia en 2018, su influencia en el gobierno cubano no ha desaparecido por completo. Miguel Díaz-Canel asumió el poder bajo la mirada atenta del anciano líder, lo que llevó a muchos a creer que Raúl seguía controlando ciertos aspectos cruciales del gobierno, aunque de manera menos visible. La transición de poder entre los Castro y Díaz-Canel ha sido un proceso cuidadosamente gestionado, diseñado para preservar la estabilidad del sistema socialista que ha gobernado la isla por más de 60 años.
En este contexto, la muerte de Raúl podría tener implicaciones profundas para el futuro político de Cuba. En el contexto actual, es importante considerar el legado político y militar de Raúl Castro dentro de Cuba y en el escenario internacional. Durante más de 5 décadas, fue una figura clave en la consolidación del régimen comunista en la isla. Si bien Fidel Castro fue la cara visible del gobierno revolucionario, Raúl desempeñó un papel crucial en la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y en el fortalecimiento de la seguridad interna del país. Su liderazgo en la represión de movimientos opositores y su influencia en la política interna consolidaron su imagen como un hombre de poder que, aunque menos carismático que su hermano, fue igual de influyente. Oiga, usted sabe esta noticia que muchos han puesto en mi boca y yo nunca he dicho. Sí, de la muerte de Ho Chi Minh. Bueno, pues quisiera no estar equivocado, pero muy mal. La información me llega desde muy cerca de donde lo están enviando. Así que, nada, estemos muy atentos, esperemos que antes de las 8 el noticiero diga algo, alguien. Además, Raúl tuvo un papel decisivo en la política exterior de Cuba, particularmente en su relación con la Unión Soviética y más tarde con Rusia, Venezuela y China. Su gestión pragmática fue evidente cuando, en 2014, impulsó las negociaciones que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama. Este cambio, que rompió con décadas de hostilidad, fue visto por algunos como un intento de modernizar el país y abrirlo a nuevas oportunidades económicas, aunque muchos críticos consideraron que esas reformas eran superficiales y no afectaban el control centralizado del Estado. En cuanto a su estado de salud, en los últimos años ha habido una constante preocupación sobre su bienestar, debido a su avanzada edad. Desde su retiro oficial en 2018, las apariciones públicas de Raúl Castro fueron cada vez más esporádicas, lo que incrementó los rumores sobre su deterioro físico. Fuentes cercanas al círculo político de Cuba mencionaban que Raúl había estado sufriendo de diversas complicaciones de salud, incluidas enfermedades propias de su edad, lo que llevó a muchos a especular que su fallecimiento era inminente. No obstante, el hermetismo típico del régimen ha mantenido en secreto la mayoría de los detalles sobre su estado real. La posible muerte de Raúl también abre una pregunta sobre el futuro de la revolución cubana, especialmente en un momento en que el país enfrenta graves problemas económicos y un creciente descontento social. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos, junto con la pandemia de COVID-19 y la crisis energética, han puesto a prueba la resiliencia del modelo socialista cubano. Para algunos analistas, la desaparición física de los Castro podría ser el catalizador para una apertura hacia una mayor liberalización política y económica, mientras que otros creen que el régimen podría endurecerse aún más para mantener el control. Por otro lado, muchos cubanos dentro de la isla y observadores internacionales han recibido estos rumores con escepticismo. No sería la primera vez que circulan noticias no confirmadas sobre la muerte de Raúl, solo para que el propio líder reaparezca en alguna ceremonia o evento estatal. De hecho, este patrón ha sido recurrente en los últimos años, por lo que algunos prefieren esperar un anuncio oficial antes de celebrar o lamentar. En un país donde la información fluye de manera limitada y donde los rumores suelen llenar el vacío dejado por la falta de comunicación oficial, la cautela es comprensible. La historia reciente de la salud de Raúl Castro sugiere que ha enfrentado una serie de problemas relacionados con la vejez. Aunque el gobierno cubano nunca ha sido transparente respecto a los problemas médicos de sus líderes, se sabe que Raúl ha sido sometido a diversos tratamientos en los últimos años. La disminución de sus apariciones públicas y la creciente dependencia de Díaz-Canel para gestionar los asuntos del Estado han alimentado las especulaciones sobre su estado de salud. Aún así, hasta el momento, las autoridades cubanas han mantenido un silencio casi absoluto sobre el tema. Si se confirma la muerte de Raúl Castro, estaríamos asistiendo al cierre definitivo de una era que comenzó en 1959, cuando la Revolución cubana derrocó al régimen de Fulgencio Batista. Raúl fue uno de los principales arquitectos de esa revolución, y su influencia ha sido clave en la configuración del sistema político, económico y social de Cuba. Aunque muchos consideran que su retirada oficial en 2018 marcó el fin de su era, su posible muerte pondría un punto final más contundente a la dinastía Castro, que ha dominado la política cubana durante más de 6 décadas. Es importante recordar que la transición de poder en Cuba ha sido un proceso planificado cuidadosamente. Miguel Díaz-Canel, quien asumió la presidencia en 2018, ha sido presentado como un líder que continuará el legado revolucionario, aunque muchos creen que su mandato ha estado marcado por la sombra constante de Raúl. Si Raúl ya no está, Díaz-Canel se enfrentará a un reto completamente nuevo, gobernar sin el respaldo simbólico de los Castro, algo que podría cambiar las dinámicas internas del régimen.
Mientras tanto, la comunidad internacional, especialmente los exiliados cubanos en Estados Unidos y otros países, sigue de cerca cualquier indicio de confirmación o desmentido. Las consecuencias de la muerte de Raúl podrían ser profundas, no solo en términos políticos, sino también en lo que respecta a la economía y las relaciones internacionales de Cuba. La cuestión que muchos se plantean es si, tras la muerte de los Castro, Cuba se verá obligada a introducir reformas más profundas o si, por el contrario, el régimen optará por aferrarse aún más al legado revolucionario. En resumen, los rumores sobre la muerte de Raúl Castro han generado un terremoto de especulaciones y expectativas en Cuba y más allá. Aunque la noticia aún no ha sido confirmada, el hecho de que estas especulaciones hayan cobrado tanta fuerza sugiere que, en algún momento, el régimen tendrá que pronunciarse. Para muchos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, la posible desaparición de Raúl representa un nuevo capítulo en la historia de su país, uno lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Si estás interesado en mantenerte al tanto de las actualizaciones sobre este tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Retumba Polémica. Aquí encontrarás la información más actualizada y el análisis de lo que podría significar este momento histórico para Cuba. No olvides darle un like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios sobre lo que piensas que podría pasar en la isla en los próximos días. Oiga, usted sabe esta noticia que muchos han puesto en mi boca y yo nunca he dicho. Sí, de la muerte de Ho Chi Minh. Bueno, pues quisiera no estar equivocado, pero muy mal. La información me llega desde muy cerca de donde lo están limpiando. Así que, nada, estemos muy atentos, esperemos que antes de las 8 el noticiero diga algo, alguien